El podcast como extensión transmedia a la ficción audiovisual, usos y estrategias en las series españolas, por Luis Miguel Pedrero, Raúl Terol y Alfredo Arense. Esta investigación se ha articulado en torno a varios bloques. El primero de ellos con una introducción, el podcast en la dieta del consumo digital. Un marco teórico con los rasgos de las narrativas transmedia. El contexto con las series que se expanden a través del podcast. Un análisis de los podcasts transmedia de ficción de televisión en España. La extracción de los resultados con los usos y las estrategias más destacables. Y por último las conclusiones con el potencial transmedia del podcast. El 60% de los internautas escuchan audio en España, un 70% de ellos a diario. El 20% de los usuarios escucha podcast y 160 millones de personas en Estados Unidos escuchan contenido sonoro más de 16 horas a la semana, 22% podcast. La narrativa transmedia es un tipo de relato donde gracias a la convergencia una historia se despliega a través de múltiples medios y plataformas. En las narrativas transmedia, una pieza principal sostiene narrativamente sus derivaciones, y el objetivo es expandir el universo narrativo de forma organizada en diferentes medios y plataformas. Los rasgos propios de la narrativa transmedia son el reparto en múltiples medios y plataformas del universo narrativo, que cada medio y plataforma se expande y profundiza en el universo. Los relatos deben sostenerse por sí mismos como fragmento de un todo, y existe un control creativo, centralizado e incluso unipersonal. Pero se produce una dispersión del universo a partir de relatos no canónicos fruto de la creatividad de los usuarios. En 2014, Carlos Rey Emperador y el Ministerio del Tiempo tuvieron sus podcasts por una apuesta de Radio Televisión Española como parte de una estrategia transmedia para la ampliación y expansión de sus series. También Chernobyl, Watchmen o The Good Place de HBO o Netflix crearon sus propios podcasts para conversar con sus seguidores. Y el podcast sobre Juego de Tronos, Hielo y Fuego, produjo más de 230 episodios y reunió a más de 35.000 fans en las redes sociales. La muestra analizada en los podcasts de este estudio son las series Carlos Rey Emperador, El Ministerio del Tiempo, temporada 2 y 3, Estoy Vivo, temporada 1, La Zona, La Peste, temporada 1, En el Corredor de la Muerte y La Línea Invisible. Todas estas series del 2015 al 2020 con sus podcasts Carlos de Gante, Tiempo de Valientes, Una llamada a tiempo, Bienvenido a la pasarela, Desde el búnker, El contador Heiger, El confesor, En el Corredor de la Muerte y La Línea Invisible. El instrumento de análisis se estructura en tres grandes bloques. Primero, medios y plataformas, donde se analiza la interfaz y el control de la plataforma, si es propia, de terceros. La expansión narrativa, con el número de piezas, su duración, la modalidad, estrategia o táctica y la cronología. Y en tercer lugar, la expansión narrativa, el acceso expandido, el contenido expandido, la interacción social y la interactividad. Primero, según la producción y distribución de los medios y plataformas, todos los podcasts permiten un consumo independiente y una comprensión autónoma del relato sonoro al margen del audiovisual. Además, se constata una doble estrategia de distribución. Los podcasts de las series de televisión solo son accesibles en sus canales digitales, mientras que los de las series de Movistar Plus se pueden consumir en el resto de plataformas del mercado, como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iVoox o Spreaker. Los podcasts analizados son Carlos de Gante, de la serie Carlos Rey Emperador, Tiempo de Valientes, del Ministerio del Tiempo, Bienvenido a la pasarela, de la serie Estoy Vivo, Una llamada a tiempo, del Ministerio del Tiempo, Desde el búnker y El contador Heiger, de La Zona, El confesor, de La Peste, y La línea invisible, de la serie del mismo nombre, y En el Corredor de la Muerte, de la serie del mismo nombre. Parte de los podcasts transmedia se han diseñado de forma estratégica, con antelación al estreno de las series y con una evidencia clara de refuerzo y ampliación del universo narrativo. No se constata una pauta estandarizada en cuanto al número de episodios o a su duración, que oscila entre los 3 minutos y los 45 minutos. Sin embargo, sí se aprecia que las piezas de ficción tienen una duración más corta que las que se articulan en otros formatos o géneros como la entrevista o los reportajes. El relato sonoro suele basarse en historias que suceden sincrónicamente, aunque también existen precuelas y secuelas de las series. 3. Desde el punto de vista de la expansión narrativa se observa que en la mayoría de los casos la información aportada resulta relevante y mejora el conocimiento del usuario sobre las tramas y los personajes. Aunque las historias de audio apenas incorporan elementos para la interactividad, hay algunos ejemplos que ilustran el potencial de los podcasts para promover la cultura participativa y la actividad de los fans.
A partir de este estudio se plantean algunas conclusiones y sugerencias. La naturaleza del lenguaje sonoro y la eficiencia del podcast segmentado y de consumo íntimo lo convierten en un formato atractivo y efectivo para la expansión transmedia. La ficción audiovisual puede complementarse en audio con otros géneros como la entrevista, el reportaje, el diálogo con actores. Y por último, se echa en falta una apuesta más decidida por la distribución multicanal de los podcasts transmedia. No solo conviene ampliar las plataformas, sino también los interfaces, pantalla y voz.